era la parte de, diríamos así, de el virreinato que utilizaba o que tenía como capital Perú. Al momento de la independencia, esta fue declarada para toda Centroamérica. Centroamérica nació a la vida independiente como un todo. De 1823 a 1840 se formó la Federación Centroamericana, llamada también Provincias Unidas de Centroamérica, formada por Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica y Nicaragua. O sea, si ustedes se percatan, no estaba Panamá. Esta federación tenía su capital en la ciudad de Guatemala y cada una de las provincias tenía un presidente, lo cual le aseguraba un alto grado de autonomía. En el año de 1834, la capital fue trasladada por Morazán a San Salvador. En el año de 1838, principió el movimiento secesionista y en el año de 1839 solamente El Salvador pertenecía leal a la federación. Eso es algo importante. ¿Por qué razón? Porque quiera o no, o sea, aunque Centroamérica nació como un todo, pues lamentablemente, yo diría, porque ahí se recuerdan que estamos hablando de la época de la colonia, yo diría que eh, principalmente los, ¿cómo le llaman a ellos? Tengo el nombre aquí ay, no me recuerdo ahorita, tenía el nombre exactamente. Bueno, no vamos a recordar. Los españoles, los hijos de los españoles, porque así en realidad esos son, los hijos de los españoles, los criollos, ahí estamos. Los criollos, pues, querían más poder, ansiaban más poder. En realidad eso es lo que ha mantenido separada a Centroamérica muchas veces. Y hasta que no se mire cada uno de los países mal, pues no se van a unificar para llevar a cabo un proceso mejor. Todo el mundo sabe, por el ejemplo que tenemos de Europa, de la Comunidad Económica Europea, que unificados en un solo bloque se tienen mayores prerrogativas, se tienen mayores derechos y se toma más en cuenta Centroamérica que país por país. O sea, divididos no tenemos tanta fuerza como unificados. Y además de ello, diríamos así como lo estamos estableciendo históricamente, nacimos independientemente, unidos. Y los países, aún diríamos así, cercanos, no somos muy distintos. En realidad, todavía Guatemala sigue siendo la capital de todos, aunque Costa Rica ha intentado quitarnos el protagonismo. Guatemala siempre ha sido protagónica. Tenemos la ciudad más grande, tenemos el país más grande, tenemos la población más grande y eso ha ayudado, definitivamente ha ayudado. Lo que no ha ayudado a Guatemala a su desarrollo total es la discriminación que existe internamente. Esos son otros 20 pesos, no nos corresponde hablar. Guatemala siempre intentó tener hegemonía y favoreció los movimientos integracionistas, siendo el último el de Justo Rufino Barrios, quien perdió la batalla de Chalchuapa un 2 de abril de 1885. Después de esta hazaña, siempre ha quedado en los estados de Centroamérica el anhelo de unión, sin que jamás se haya llegado a cristalizar de manera palpable en el campo político. En el año de 1951 se formó la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA. Escuchen, ¿qué año? 1951. O sea, eso no quiere decir que se haya unificado Centroamérica. Fue la primera carta, diríamos, que se tiene conocimiento de nuevamente buscar la integración, así como, diríamos así, los Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos mexicanos, así como Europa, la Comunidad Económica Europea, así también como el Mercosur, también Centroamérica quería unirse. Y
es lo que decimos, o sea, se hace necesario la unión. ¿Para qué? Para que se tenga esas opciones como bloque, como un solo bloque, y poder así, pues, tener, en primer término, tener la libertad aduanal, que ayudaría mucho desde Panamá hasta Guatemala, porque no se pagarían tantos aranceles, incluyendo, ahí se recuerdan que Panamá, que ahora pertenece a Centroamérica, pues tiene el canal y eso ayudaría o coadyuvaría mucho a el desarrollo de todos. Imagínense, solo imagínense, que se tuviera la opción, uno como abogado y notario, de ir a trabajar a Panamá sin pagar ningún tipo de impuesto más que los normales. O sea, otro impuesto más como por ejemplo el de residencia, el de nacionalidad, no se tendría que pagar, porque sería un solo territorio, igual que en Europa. España o los españoles van a trabajar a Italia, los italianos van a trabajar a Francia, los franceses van a trabajar a Alemania, etcétera. Entonces, imagínense, sería en realidad una ampliación de fórmulas, diríamos así, económicas, sociales, de desarrollo. Estábamos conociendo un poco los derechos humanos que se tienen de primera y segunda generación. Entonces, todo eso coadyuvaría en el desarrollo de nuestras naciones. Pero, pero, ya se hace necesario verificar esto. Esto es el antecedente histórico de la ODECA, Organización de Estados Centroamericanos. ¿Se concluyó? ¿Se llevó a cabo? No. Se transformó posteriormente, como ya lo verificamos, a través del protocolo de Tegucigalpa en el SICA. Vamos a seguir conociendo la ODECA. La Organización de Estados Centroamericanos fue una organización de carácter internacional, subregional, o sea, regional sería América, subregional Centroamérica, cuya carta constitutiva fue firmada en la ciudad de San Salvador el 14 de octubre de 1951 y cuyo objeto, en los términos del artículo primero, son fortalecer los vínculos que los unen, o sea, que unen a Centroamérica, no a cualquier otro país. Consultarse mutuamente para afianzar y mantener la conveniencia fraterna centroamericana, prevenir y conjurar toda desaveniencia y asegurar la solución pacífica de cualquier conflicto que pudiera surgir entre ellos, auxiliarse entre sí, buscar solución conjunta a sus problemas comunes y promover su desarrollo económico, social y cultural mediante la acción cooperativa y solidaria. Esto diríamos así, esto es, diríamos, su objeto. Su objeto, sí, ahí sí que es lo que le correspondía en su momento a la ODECA. Su carta constitutiva fue firmada en San Salvador el 14 de octubre de 1951. O sea, desde esa época, antes, inclusive mucho antes de la Comunidad Económica Europea. O sea, ya se tenían esos alcances, diríamos. Han habido muchos, diríamos así, intelectuales en Centroamérica, no estoy hablando solo de Guatemala, en Centroamérica, que han apoyado y coadyuvado esto. O sea, la idea es buena. El problema es quiénes ejecutan esa idea. Ese ha sido nuestro inconveniente. Sus órganos fueron la reunión de jefes de Estado, la conferencia de ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Ejecutivo, el Consejo Legislativo, la Corte de Justicia Centroamericana, o sea, ¿desde cuándo nació la Corte de Justicia Centroamericana? El Consejo Económico Centroamericano, el Consejo Cultural y Educativo y el Consejo de Defensa Centroamericana. Guatemala aprobó la carta el 27 de marzo de 1963 por medio del decreto ley 1579. Fue ratificada el 24 de junio de 1963
Fue publicada en el Diario Oficial en noviembre de 1963 y fue depositada el 29 de julio de 1963. Entonces, jóvenes y señoritas, pues, o sea, se ha tratado en la medida de lo posible de tener lo que se denomina, pues, una integración. ¿Cuáles son, diríamos así, si ustedes verifican ahorita que ya les mencioné, los órganos son muy parecidos a los actuales en el SICA? La reunión de jefes de Estado o de presidentes, ahí se recuerdan que les denominaron jefes de Estado porque en la mayoría habían dictadores en cierta forma. O sea, no electos democráticamente, sino que a través del golpe de Estado. Y si ustedes se percatan, el decreto ley 1579, eso quiere decir que había una persona y no había Congreso, una persona que tenía la presidencia. Perdón, el 27 de marzo de 1963. Entonces no había un presidente democráticamente electo en Guatemala, por ser un decreto ley. Allí es donde podemos verificarlo. Entonces, jóvenes y señoritas, los órganos son parecidos. No es por eso que en cierta forma podríamos decir, es que ya fracasó el SICA. No. Pero políticamente hablando, los actuales políticos de toda Centroamérica, no solamente de Guatemala, de toda Centroamérica, está cabalgando, diríamos así, a sus anchas la corrupción. Entonces, por ejemplo, en el Parlacén, que en este caso sería el Consejo Legislativo de la UDECA, ahora es el Parlacén, Parlamento Centroamericano, vamos a verificarlo, quiero que lo verifiquemos, porque lo hemos mencionado, pero no hemos verificado tanto sus propósitos como sus funciones. O sea, legalmente, y eso lo podemos decir precisamente Guatemala, que es lo que más conocemos, jóvenes y señoritas. Guatemala tiene una de las normativas más amplias y más, diríamos así, desarrolladas que muchas partes, no solamente de América Latina, sino que del mundo. El problema de Guatemala no es que esté vigente, es que sea positiva la ley, o sea, que se cumpla. Hay un refrán que duele honestamente, salió, creo yo, del mismo Congreso de la República, que establece o dice así: echa la ley, echa la trampa. Eso quiere decir que antes de que una ley sea promulgada, como corresponde, de conformidad con nuestro proceso legislativo, antes de que una ley sea promulgada, ya se sabe cómo violentar esa ley. Echa la ley, echa la trampa. Imagínense. Entonces, ese es el problema muchas veces. La corrupción. Y no podemos decirlo, y con las disculpas del caso, jóvenes y señoritas, no sé si voy a ofender a alguien, pero en realidad la corrupción es a todo nivel, no solamente de los políticos, con las disculpas del caso, pero no es solamente de los políticos. La corrupción inicia en casa, desde que nosotros lo digo porque ustedes y yo, nos ha pasado eso muchas veces, solamente con el hecho. ¿Quiere factura? No, no tenga pena, no se preocupe. Así, solo eso ya es corrupción. Pero ¿cómo va a ser corrupción eso? Jóvenes, señoritas, si no se pide factura, no se paga el impuesto al valor agregado, el IVA. Si no se paga el impuesto al valor agregado, el IVA, no ingresa el impuesto al Estado. ¿A quién se le queda? Al comerciante. O sea,
el solo hecho de decir, no quiero facturar. Eso ya es corrupción. Eso ya es corrupción. Ya no digamos otras cosas. Yo he escuchado personas que me dicen, mire, y sin factura, ¿cuánto me sale? Así. Sin factura, ¿cuánto me sale? Jóvenes y señoritas, eso es no pagar impuesto. Ahí sí que anteriormente a la profesión de abogado y notario era perito contador, sigo siendo perito contador, no activo, pero sigo siendo perito contador. Y llegaba la gente, mire, necesito que me haga una carta de ingresos debidamente firmada, pero me hace usted el favor de poner que yo gano el mínimo, porque lo tengo que llevar a un juzgado por alimentos. Imagínense. Son situaciones a todo nivel, en casa, en el trabajo, en la calle, en todo lugar. Y ya no digamos la parte de los políticos que lamentablemente pues tienen mayores opciones y ese es el problema muchas veces. Desde aquí, y estamos hablando de 1951, se ha iniciado este proceso de integración. ¿Por qué no se ha concluido? Si creo yo que la Comunidad Económica Europea inició hasta un poco después y ya se unificó. Porque lamentablemente nuestros políticos no tienen una visión. Político, les digo yo, porque lamentablemente eso pasa. Los juristas no tenemos opción si los políticos no dan la vía para poder llevar a cabo este proceso. Y los políticos no quieren unificación. ¿Por qué no quieren unificación? Probablemente porque piensan que van a perder poder, que van a perder la corrupción campante en cada uno de nuestros países. Además de ello, ahora se une el aspecto de que Nicaragua no tiene un proceso democrático. Entonces, es más complicada la integración centroamericana. Pero de eso vamos a seguir hablando. Formación del SICA. El 13 de diciembre de 1991, los presidentes constitucionales de las repúblicas centroamericanas, incluyendo a Panamá, firman en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, lo que se conoce como Protocolo de Tegucigalpa, a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA. El protocolo tiende a actualizar, ahí está el punto, el meollo, el marco jurídico de la ODECA, creando el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, que tiene como objetivo fundamental la integración de Centroamérica para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Entonces, la idea de la conformación del SICA el 13 de diciembre de 1991 es, en primer término, actualizar el marco jurídico de la ODECA, conformando el sistema de integración centroamericana. ¿Por qué un sistema? Porque no es, diríamos así, un solo acto el que se tiene que llevar a cabo. Es un proceso, es una serie de actos. Lo van a ver y lo van a verificar en lo que es, si no estoy mal, el próximo semestre, el curso de Derecho de Integración. En ese curso se van a percatar que la integración a nivel mundial es un proceso. Es un proceso que inicia, diríamos así, en primer término, con el levantamiento de las barreras arancelarias y de las aduanas. Ese es el primer punto. De allí, en cierta forma, la libertad de comercialización y la libertad que deben de tener los profesionales, o sea, todas las personas,
de ingresar y de salir de todas las repúblicas de Centroamérica. Pero ¿cómo va a ser eso? Que yo, abogado y notario guatemalteco, pueda ir a suscribir una escritura pública en El Salvador. O puede ser de que un salvadoreño pueda venir a Guatemala y suscribir una escritura pública acá. O un costarricense, o un hondureño, o un nicaragüense. ¿Cómo va a ser eso? De eso se trata. Y la situación de esto es que eso eleva el desarrollo y eleva la educación. Pero es que no puede ser que un costarricense venga aquí a Guatemala a suscribir una escritura, ¿por qué no? O que un guatemalteco vaya a suscribir una escritura a Panamá, ¿por qué no? Eso es libertad de comercio y de personas. Segundo punto. Imagínense. Primer término, actualizar el marco. Segundo término, crear un sistema. Y ese sistema, pues, el planteamiento, como les indico, está muy bueno. No es, diríamos así, como tirado al aire. No, no, no. El SICA tiene personalidad jurídica propia. Su sede está en San Salvador, República del Salvador. Tiene capacidad jurídica en cada Estado miembro para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para firmar acuerdos con terceros estados. Se sostiene con las aportaciones en partes iguales de los Estados miembros. O sea, se trata de que ahí sí que cada uno tenga este sistema, cada parte de este proceso, tenga los medios económicos suficientes para desarrollarse. Parlacén, la CIECA, no el SICA, la CIECA, el SICA, los órganos, presidentes, la reunión de presidentes, consejo de ministros, comité ejecutivo, la secretaría general, etcétera. Que los vamos a ver en su oportunidad. Vamos a verlo poco a poco. Jóvenes y señoritas, esto es, diríamos así, el por qué motivo es necesaria esta formación del SICA. Es un sistema y como les indico, inclusive la integración es un sistema. Es un sistema. Los propósitos y los principios ya los conocimos. Solo les voy a recordar. Pero por favor, esto ya lo vimos. Esto sí ya lo vimos. Lo recuerdo muy bien. Propósito del SICA. Consolidar la democracia, respeto de los derechos humanos, sufragio universal, libre y secreto. Aquí está lo complicado ahorita con Nicaragua. Nuevo modelo de seguridad regional, poder civil, superación de la pobreza, desarrollo sostenido, protección del medio ambiente, lucha y erradicación de la violencia, corrupción, terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas. Imagínense los problemas que tenemos actualmente con narcotráfico. Y estoy hablando de toda Centroamérica, toda Centroamérica. Libertad para el desarrollo del individuo y de la sociedad. Bienestar de justicia económica y social, etcétera. Ya no voy a continuar con los propósitos. Y con los principios. Derechos humanos como base fundamental. Ya hemos verificado, creo yo, hasta la saciedad, el bloque de los derechos humanos a nivel internacional. Actuación de los Estados miembros sobre la base de la paz, democracia y libertad. Identidad centroamericana como base de la integración. Solidaridad centroamericana. Desarrollo armónico y equilibrado. Globalidad del proceso de integración. Esta globalidad la van a entender el próximo semestre. Pongan atención a esa su clase también, por favor, jóvenes y señoritas. Los miembros. ¿Quiénes son los miembros del SICA? Los estados centroamericanos, incluyendo a Panamá y Belice. O sea, todos forman parte del SICA. Repito, los estados centroamericanos, incluyendo a Panamá y Belice, que acepten
las obligaciones de la Carta, obligándose a abstenerse de tomar medidas unilaterales y a observar el procedimiento de consulta previa, cuando no hubiese ya lineamientos previstos en casos sobre relaciones económicas o de cooperación centroamericana extrarregional. Entonces, esto es algo importante. ¿Quiénes pertenecen al SICA? Vamos a verificar los órganos del SICA, pero si no estoy mal, déjenme verificarlo. Sí. Voy a ver si hay alguna pregunta previo a continuar. Si ustedes se percatan, jóvenes, vamos bastante rápido. Vamos a ver. Estamos en 23. ¿Qué libro es el que está utilizando? Ya lo hemos verificado. Es el libro del doctor Carlos Larios Ochaita. Este fue con el que iniciamos el curso. Y ahorita lo estoy retomando, creo, si no estoy mal, solo para la clase del día de hoy. Gracias, Ofelia. Ahí estamos. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué opina de ese plan? ¿Cuál plan, diríamos así? El de Nayib Bukele. Estaría muy bien. Nayib Bukele, por la misma situación de ser un presidente joven, relativamente joven para todos los demás presidentes en Centroamérica, es muy innovador, es muy futurista. Eso, lógicamente, ayuda a que tenga una visión totalmente distinta. Pero, ahí sí, ahí viene el pero. El problema es que, y se lo digo claro, no es que esté actuando mal con la Corte de Constitucionalidad de su país, con la Corte Suprema de Justicia y con los jueces. Acaba de... ¿Cuál fue la última? Judicialmente hablando, no he visto lo del Bicotín ni nada por el estilo, pero judicialmente hablando, acaba de solicitarle a los jueces, si no estoy mal, mayores de 60 años, que dejen ya sus cargos. Eso no lo puede hacer él. O sea, sí lo puede hacer, pero no lo debe hacer. ¿Cómo está el asunto? Jóvenes y señoritas, tenemos un proceso muy, muy, muy antiguo. Estoy hablando de 1800 y pico, donde un famoso, no tengo más preguntas, así que voy a continuar. Un famoso, porque fue muy intelectual, Montesquieu, si no estoy mal, es francés, por su apellido, creó una teoría que se denomina, ahora ya es doctrina, una doctrina que se denomina de pesos y contrapesos. Esta doctrina establece, así rápidamente, tampoco voy a entrar a profundizar tanto, esta doctrina establece que, por ejemplo, hay 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Pueden haber más? Pueden haber más, pero esto como mínimo. Esta es la base de esa teoría, la teoría de pesos y contrapesos. Y yo le llamo ya doctrina porque ya está debidamente comprobada después de, pero propongámoslo. Esta teoría indica que el organismo ejecutivo es independiente del organismo legislativo, que también es independiente, y del organismo judicial, que es independiente. Y que entre los 3 van a haber pesos, o sea, quiere decir funciones de cada uno, pero que dentro de esas funciones, entre los 3, van a irse supervisando. Y ahí está, funciones versus supervisión, pesos y contrapesos. El organismo legislativo supervisa al organismo ejecutivo. El organismo legislativo elige al organismo judicial. El organismo judicial supervisa al organismo ejecutivo,
o juzga al organismo ejecutivo y juzga al organismo legislativo. Y el organismo ejecutivo propone y principalmente supervisa también las acciones del organismo judicial y legislativo. Entre los tres se formulan pesos y contrapesos. Esa es la teoría. Y por ello mismo, por eso les indico, Nayib Bukele, en su afán, porque es un afán, es un presidente innovador, no se lo niego, pero en su afán ha violentado esta teoría. Él propuso o mejor dicho, él eligió a la Corte de Constitucionalidad de su país. La Corte de Constitucionalidad de su país literalmente, mandó o destituyó a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Entonces, en cierta forma, él maneja dos de los tres poderes. Pero, con mayor razón, después de la elección que hubo a principios de este año, jóvenes y señoritas, el Nayib Bukele ganó esas elecciones y tiene el poder en el organismo legislativo de tener mayoría de votos. Entonces, maneja los tres poderes. Eso solamente lo hace un dictador. Como por ejemplo, actualmente a quien se le denomina dictador es a Daniel Ortega. Pero ese dictador, el problema es de que no solamente coarta los tres poderes del Estado, sino que realiza actos corruptos en contra de unas elecciones libres. Por lo menos Nayib Bukele puede enfáticamente indicar: yo gané las elecciones libremente. Y también ganó las elecciones del organismo legislativo legítimamente. En Nicaragua no se puede decir lo mismo, porque inclusive hace principios de esta semana se tuvo la noticia que los dos presidentes de las cámaras de comercio de Nicaragua fueron detenidos por el organismo judicial de Nicaragua. Creo yo que 15 días antes de las elecciones supuestamente libres. Nunca va a haber libertad si coarta el derecho de asociación y de la libertad democrática de elegir y ser electo. Nunca. Eso se los puedo asegurar. Que él diga es que Estados Unidos se está entrometiendo. Centroamérica, y ahí va el reclamo para Guatemala, porque Guatemala no quiso firmar una declaración en contra de Nicaragua. Centroamérica debería de exigirle a Daniel Ortega elecciones libres. Porque si no, no hay democracia. Si no hay democracia, no hay, diríamos así, libre elección, ni elegir, ni ser electo. Entonces, todavía es peor, todavía el asunto. Voy a continuar para no tardarnos tanto. Muy bien, pero yo estoy consciente y estoy de acuerdo de que Nayib Bukele pueda iniciar un proceso de integración. El problema va a ser cuáles van a ser los métodos integracionistas de Nayib Bukele. Está el SICA, se puede utilizar. Verifiquen estos órganos, ya los conocíamos. No voy a entrar a conocer tanto esto, sino que principalmente lo que no hemos conocido, como por ejemplo la reunión de vicepresidentes y designados de la presidencia, el Parlamento Centroamericano Parlacén, la Corte Centroamericana de Justicia, solo la voy a mencionar porque es parte de su segunda tarea, el Comité Consultivo y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, originada en el Tratado General de Integración Centroamericana como Secretaría Permanente, que eso es lo mejor. Estos son los órganos del SICA: reunión de presidentes, reunión de consejos de ministros, comité ejecutivo, la Secretaría General y los que ya les mencioné. Vamos a continuar. La reunión de presidentes.
Como ustedes lo saben, ya lo hemos platicado y quiero platicarlo de mejor manera. Es el órgano supremo que se integra con los presidentes de los Estados miembros. Se reúne ordinariamente cada semestre y extraordinariamente cuando es necesario en la práctica. En la práctica se ha venido reuniendo anualmente, o sea, una vez al año. Actualmente, o sea, por razón de la pandemia, no se ha reunido, no se han reunido. ¿Qué le corresponde hacer? Esta es la parte que vamos a entrar a conocer, que no lo hemos verificado. Reunir, perdón, definir y dirigir la política centroamericana, así como el seguimiento y control. Armonizar las políticas exteriores, fortalecer la identidad regional, aprobar las reformas al protocolo. ¿Cuál protocolo? El protocolo de Tegucigalpa. Decidir sobre la admisión de nuevos miembros y asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Al año 2007 se han celebrado 30 cumbres presidenciales del SICA y se ha hecho con regularidad anualmente. Entonces, a la presente fecha mínimo ya tendremos como unas 40. 2007, 2020, menos 2, 2021, sí, o sea, como unas 40 reuniones presidenciales que anualmente van verificando esto. Lamentablemente, les digo, estas cumbres, aunque son de carácter en cierta manera obligatorio, muchas de ellas no dejan, diríamos así, más que buenas ideas, buenos pensamientos, pero no plasman convenios de integración centroamericana. El último convenio que se ha firmado es el convenio, diríamos así, entre Guatemala, Honduras y El Salvador, de iniciar el proceso de integración aduanal. O sea, eso quiere decir que todo lo que ingrese, por ejemplo, para Guatemala, entre Honduras y El Salvador, viene directamente sin pasar aduana. Igual, lo que ingrese de México para Honduras y El Salvador pasa por Guatemala sin pagar impuesto. De eso se trata. De allí el problema es que tenemos con Nicaragua. Pero aunque sea, en cierta forma, este proceso, propongámoslo socialista, yo más lo miro dictatorial, pero propongámoslo socialista, también permite este proceso. Lo que pasa es que ahí sí que Nicaragua, lamentablemente, es mucho, mucho, pero de veras mucho más pobre que Guatemala, Honduras y El Salvador. Por lo tanto, el proceso de dejar de recibir aranceles es mucho más complicado para ellos, porque no tienen una tasa tributaria alta. Guatemala tampoco, pero sobrevive. En cambio, Nicaragua no lo hace. Han habido varias cumbres ordinarias, desde la famosa Esquipulas I, que fue el 25 de mayo de 1986, es conocida como Esquipulas I, sirvió para formalizar las reuniones de presidentes y crear el Parlamento Centroamericano. Y algo que muchos no conocen, jóvenes y señoritas, es que esto fue a petición de Guatemala, en su momento del presidente Vinicio Cerezo Arévalo. O sea, él inició este proceso de integración centroamericana. Y por cierto, yo supe hace un par de años que él era el secretario del SICA, perdón, sí, de la SIECA sería, que era la secretaría de la SIECA. Entonces, él, diríamos, era no solamente nuestro representante, sino que también el secretario general. El secretario general. Entonces, valía la pena, pues, y siempre ha valido la pena. Para él la integración centroamericana es muy, muy importante. Pues están las cumbres no las vamos a entrar a conocer. Desde 1986 hasta la presente fecha.
Solamente la cumbre 14, quiero hacerlo ver porque sí tiene ciertos puntos muy importantes. La cumbre 14, llevada a cabo el 27, 28 y 29 de octubre de 1993 en Ciudad de Guatemala, además de adoptar el protocolo de Guatemala, interesante, se firmó varios convenios internacionales, a saber: 1. El Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre los países centroamericanos. 2. El Convenio Regional sobre Cambios Climáticos, 1993. 3. El Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales. 4. El Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Imagínense esta cumbre, cómo se llevó a cabo y el proceso que concluyó cuatro convenios de alto nivel y que a la presente fecha deberían de estar ya concluidos, diríamos así. Hay otros convenios más. Por ejemplo, el convenio número 19, que ese también es importante verificar. La cumbre 19 del 11 y 12 de julio indica, esta se llevó a cabo en Ciudad de Panamá. El tema central fue el reordenamiento del SICA. Los principales acuerdos incluidos en la Declaración de Panamá II fueron: A. Parlamento Centroamericano, Parlacen. Integrar el presupuesto del Parlacen al Sistema de Integración Centroamericana SICA. Homologar la elección de los diputados del Foro Regional a los diputados de cada país. Reducir los privilegios e inmunidades de los diputados del Parlacen al país sede, Guatemala. Nombrar un grupo de trabajo que consultará con el Parlacen para proponer a los presidentes la conveniencia o no de reducir el número de parlamentarios por país de 20 a 10 y disminuir su salario a un sistema de dietas. Imagínense, está muy bien, está muy bien. Creo que no se debe a cabo. Corte Centroamericana de Justicia. Eso, estudienlo por favor, ya lo hemos dicho. Y espero que lo estudien. Otros acuerdos: crear una Secretaría General unificada con sede única en El Salvador, que asumirá las funciones administrativas de la presidencia pro tempore del SICA. Con esto unificaron las secretarías centroamericanas que eran itinerantes en una sola Secretaría General unificada, y con ello disminuyeron los gastos de operación. Establecer un mecanismo de financiamiento automático que será definido por los ministros de Hacienda o Finanzas de cada estado. Crear una instancia de auditoría y fiscalización gerencial y replantear el proceso de integración regional y flexibilizarlo para permitir la eventual adhesión de Belice y de la República Dominicana. Esto es ya, diríamos así, ya entraba en vigencia la República Dominicana. Muy bien. Han habido cumbres extraordinarias también, pero no las vamos a entrar a conocer. Solamente quiero hacer ver también que además de las cumbres extraordinarias, o sea, estas fueron las cumbres normales de la reunión de presidentes, se les denominó cumbres ordinarias. Y ahí vienen las extraordinarias, cumbres o reuniones extraordinarias, y por último, las cumbres de presidentes de Centroamérica en Puebla, en Plan Puebla-Panamá, que es otro
otro proceso más de integración, donde si ustedes se percatan, ya está incluido México. ¿Cómo así? Pues quiere la integración centroamericana. El plan Puebla-Panamá, o sea, de Puebla quiere decir el estado de Puebla, hasta Panamá, también es conocido como el Proyecto de Desarrollo e Integración de Mesoamérica o Proyecto Mesoamericano. Fue formalmente lanzado el 15 de junio del 2001 en la Cumbre Extraordinaria de Presidentes en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas, México. Su objetivo es potenciar la riqueza humana y ecológica en Mesoamérica. Es una estrategia de desarrollo. Adoptó 8 iniciativas, 70 proyectos. El impulsor del proyecto fue el presidente Vicente Fox de México. Originalmente, el plan se integró con Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y México. Estados de Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Posteriormente ingresó Colombia en el año 2004. República Dominicana ha manifestado su deseo de incorporarse. O sea, es un proyecto, o sea, dense en cuenta, adoptó 8 iniciativas y 70 proyectos. Lamentablemente, pues no se han concluido. Recuerdo que uno de esos proyectos era un gasoducto a nivel centroamericano. Y México, por tener una, pero vasta extensión de gas natural, iba a proveer a toda Centroamérica de gas natural. Entonces, eso era muy bueno, era muy beneficioso para toda Centroamérica. Bajarían los costos. El problema es que algunos de los, diríamos así, de los, ¿qué sería? De los empresarios, no les conviene demasiado. Muy bien, dejemos ahí la reunión de presidentes que ya les expliqué hacia profundidad esta situación. El Consejo de Ministros está compuesto por los ministros del ramo. ¿Qué quiere decir por los ministros del ramo? O sea, no solamente los ministros de Relaciones Exteriores, sino que puede ser una reunión de ministros de Finanzas, puede ser una reunión de ministros de Cultura, puede ser una reunión de ministros de Educación, puede ser una reunión de ministros de Economía, ministros del ramo correspondiente, y le corresponde dar el seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la reunión de presidentes en lo que concierne a su ramo. O sea, cada uno, diríamos así, tiene la opción, o sea, cada ministro tiene la opción de reunirse con sus homólogos centroamericanos para establecer políticas de acción. Si ustedes se percatan, lo que claramente establece es, le corresponde dar el seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la reunión de presidentes. Entonces, si se quiere una política aduanal, pues se establece un código aduanero centroamericano que ya está establecido, inclusive su reglamento, el famoso Cauca y Recauca. La apertura de aduanas, cuánto perjudica y cuánto beneficia a Guatemala y a Centroamérica. Entonces, esto es importante para todos. Y lo que hace, diríamos así, es establecer de mejor manera mecanismos de acción. Que esos, diríamos así, con esto quiero ir terminando con relación a lo que es el Parlamento Centroamericano. Quiero más o menos verificar su integración y principalmente sus atribuciones, porque no quiero que nos vayamos desde este curso con la perspectiva que tiene la mayoría de gente, de que el Parlamento Centroamericano no sirve para nada. Es real y comparto ese pensamiento, pero no es que el Parlamento Centroamericano en sí sea un mal proyecto.
Lo que sucede es que lo han utilizado mal, que es otra cosa. Y van a verificarlo. Denme unos minutos. Solamente voy a ir viendo cómo estamos de tiempo. Creo que estamos bastante bien para ir verificando esto. Ya diríamos así, nos falta poco, creo yo que 2 diapositivas, incluyendo esta. El comité ejecutivo. El comité ejecutivo es uno de los 2 órganos permanentes. El otro es la Secretaría General. Se integra con un representante por cada estado, miembro. Los representantes son nombrados por los presidentes por intermedio de los ministros de Relaciones Exteriores. Es presidido por el representante del estado sede de la última reunión ordinaria de presidentes. ¿Cómo así? Es que lo que sucede, como normalmente la reunión de presidentes es anual, por ejemplo, si se llevó a cabo en Guatemala, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala es el que preside el comité ejecutivo. Si se llevó a cabo en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, es su ministro de Relaciones Exteriores. Ahora ya se incluye a Belice, se incluye a República Dominicana, porque República Dominicana, si no estoy mal, todavía está como observador, porque no pertenece a Centroamérica, pero ya se está, creo, y en este caso sería americana. Pero por eso mismo es presidido por el representante del Estado sede. ¿Cuáles son sus funciones? Ejecutar, por medio de la Secretaría General, el cumplimiento del protocolo de Tegucigalpa, ya lo volvemos a indicar. Establecer políticas sectoriales. ¿Qué sectoriales? Pues políticas económicas, sociales, culturales, financieras, etcétera. Preparar el proyecto de presupuesto y someterlo al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Proponer las secretarías y órganos subsidiarios que juzgue conveniente y necesario. Normalmente están limitando gastos, así que no están proponiendo absolutamente nada. Aprobar los reglamentos y revisar los informes semestrales de la Secretaría General y de otros órganos subsidiarios. Este es el comité ejecutivo, es un órgano permanente de 2. O sea, la reunión de presidentes, la reunión de vicepresidentes, los organismos específicos, voy a verificarlos, el comité consultivo, el Consejo de Ministros, no son órganos permanentes. Solo el Comité Ejecutivo y la Secretaría General, que es otro de los órganos permanentes. Está a cargo de un secretario general nombrado por la reunión de presidentes para representar al SICA legal y administrativamente. O sea, estamos hablando de que el secretario general del SICA es el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana y el representante legal y administrativo del Sistema de Integración Centroamericana. La cooperación técnica y financiera necesaria para el SICA, preparar programas de trabajo, elaborar informe anual y proyecto de presupuesto, participar con voz en todos los órganos del SICA y actuar como secretaría permanente en las reuniones de presidentes, velar por el cumplimiento de las disposiciones del protocolo, gestionar los aportes financieros correspondientes ante los Estados miembros, nombrar y remover al personal técnico y administrativo. Fue instalada por los jefes de gobierno del Istmo el 27 de octubre de 1993 en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Esta es
la Secretaría General y sus atribuciones. Si ustedes se percatan, las atribuciones son específicas. Elaborar reglamentos, gestionar y suscribir instrumentos internacionales, gestionar la cooperación técnica y financiera, preparar programas de trabajo, participar con voz en todos los órganos del SICA y velar por el cumplimiento de las disposiciones del protocolo. Esto es específico. Por favor, jóvenes y señoritas. Bien, vamos a continuar. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Sí, todavía tenemos bastante tiempo, más de media hora. Déjenme robarles solamente 10 minutos de su tiempo. Más o menos. Solo para concluir el tema que ya les indicaba. Ya verificamos lo que es la reunión de vicepresidentes y designados a la presidencia, que es un órgano asesor y de consulta. Se reúne cada semestre ordinariamente y adopta sus resoluciones por consenso. La Corte Centroamericana, pues está aquí, la pueden estudiar sin ningún inconveniente, pero ahí sí que, por favor, verifiquen lo que corresponde de acuerdo a la tarea. Esto no es la tarea, en realidad, pero ya les doy cierto tip, diríamos así. El Parlamento Centroamericano, Parlacen. Esto, diríamos así, pues me interesa más. Solamente se me olvidaba, por favor, jóvenes y señoritas, reunión de vicepresidentes, Corte Centroamericana, el comité consultivo. Se integra por los sectores empresarial, laboral, académico y las principales fuerzas vivas del Istmo centroamericano. Su función es la de asesorar a la Secretaría General y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. La CIECA desarrolla sus funciones dentro del marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y se ocupará de los asuntos económicos dentro del SICA. Repito, la CIECA desarrolla sus funciones dentro del marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y se ocupará de los asuntos económicos del SICA. En adelante, informa de sus actividades a la Secretaría General del SICA, con el objeto de promover el desarrollo armónico y equilibrado de los aspectos económicos con los aspectos políticos, sociales y culturales, en la perspectiva de la integración global de la región centroamericana. Artículo 28 del protocolo de el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Muy bien, ahora sí, el Parlamento Centroamericano. Ese es el último punto que vamos a tocar acá. ¿Por qué razón? No es porque quiero lavarle la cara, diríamos así, al Parlamento Centroamericano. No es posible, es inaudito pensar en ello. Lo que les quiero mostrar, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural, es que en su origen, el Parlamento Centroamericano no fue, diríamos así, con todo el respeto y las disculpas del caso, no fue creado para solapar a los políticos de nuestra región. No fue creado para eso. Escuchen, por favor. Según lo establece el artículo 1 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, el Parlamento Centroamericano es un órgano regional de planteamiento, análisis y recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, con el fin de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social que se fundamente en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto a las legislaciones nacionales y al derecho internacional que estamos estudiando. Es por consiguiente un foro político y el tratado que lo crea no admite reservas de ninguna clase. Tiene sede en la ciudad de Guatemala. ¿Quiénes son sus miembros? Los miembros fundadores son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Ello no obsta que en el futuro pueda abrirse, admitiendo a Panamá y Belice. Los que primero ratificaron fueron Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los que primero eligieron a sus diputados representantes fueron Guatemala, El Salvador y Honduras. Y con ellos se instaló el Parlacén en la ciudad de Guatemala en el año de 1991. A abril de 1999, Costa Rica no había aún ratificado y Nicaragua no había aún electo a sus diputados representantes. La integración. ¿Cómo se integra el Parlacén? 20 diputados titulares electos con su respectivo suplente por cada estado miembro. Para un periodo de 5 años pueden ser reelectos. Los presidentes de cada uno de los estados miembros, al concluir su mandato, no importando la duración del mismo, y los vicepresidentes o designados a la presidencia, el primero únicamente, de cada uno de los estados miembros al concluir el mandato para el cual fueron electos, no importando la duración del mismo. Todos tienen la calidad de diputados centroamericanos, en el estado en que fueron electos los diputados centroamericanos. Tiene calidad de diputados de sus respectivos congresos o asambleas legislativas o parlamentos. En los otros estados gozan de todos los privilegios, facilidades e inmunidades que los agentes diplomáticos establecen facilidades e inmunidades que para los agentes diplomáticos establece la Convención de Viena sobre agentes diplomáticos, que ya conocemos. Entonces, su naturaleza es un foro político y su tratado no admite reservas de ninguna clase. Eso es primero. Eso es primero. ¿Para qué se crea? Es un órgano regional de planteamiento, análisis y recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, con el fin de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar. ¿Dónde está el solapar a políticos? ¿Dónde está que la inmunidad es lo que buscan los políticos en el Parlamento? Ese es el problema. ¿Cuáles son sus atribuciones? Imagínense sus atribuciones. Ya estoy por concluir. Las atribuciones del Parlamento Centroamericano o Parlacén son ser un foro deliberativo, impulsar y orientar la integración y cooperación, promover proyectos de tratados y convenios, propiciar la convivencia pacífica y la seguridad, fortalecer la plena vigencia del derecho internacional, recomendar soluciones dentro de los asuntos de su competencia, consolidar el sistema democrático, pluralista y participativo en Centroamérica. O sea, si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, el Parlamento Centroamericano tiene una razón de ser. ¿Y por qué se los informo? Porque existe un Parlamento Europeo, existe un Congreso en Estados Unidos, Cámara Alta y Cámara Baja, existe un Congreso en México, Cámara Alta y Cámara Baja. Entonces, es normal que en Centroamérica exista un Parlamento centroamericano. Así como, literal, ¿cómo podría dársele viabilidad al Parlamento centroamericano? Quitando una sola cosa. Una sola cosa. La inmunidad política. Entonces, ahí sí, ya no llegaría gente para solapar los probables actos corruptos realizados. Entonces, simplemente ya llegarían personas pensantes, profesionales. ¿Para qué? Para ejecutar las atribuciones, la naturaleza y los objetivos del Parlamento Centroamericano. Para concluir, ¿a través de qué? Los órganos del Parlacén son la Asamblea Plenaria, la Junta Directiva y el Secretariado. ¿Qué hace la Asamblea Plenaria? Solo para concluir, solo para que ustedes lo conozcan y lo sepan. La Asamblea Plenaria es el órgano supremo del Parlacén y se integra con todos los diputados centroamericanos.
sus atribuciones son, además de las aquí mencionadas, hacer recomendaciones para la reunión de presidentes y la reunión de vicepresidentes, elegir la junta directiva cada año, aprobar el presupuesto, considerar y decidir sobre los informes a presentar a la junta directiva, elaborar y aprobar el reglamento interno y otros reglamentos necesarios, integrar las comisiones de trabajo y nombrar al secretario del Parlacén. Jóvenes y señoritas, esto es el Parlamento Centroamericano. Que honestamente no se lleve a cabo nada de esto, diríamos así. Es lamentable para nuestros países centroamericanos. Pero sí, si les digo, estas acciones no son, o mejor dicho, este Parlamento Centroamericano no fue creado como un nido de corruptos. Así de simple. Con las disculpas del caso para los corruptos, o para los políticos, diríamos así, que no son corruptos. Pero lamentablemente están en un lugar donde la mayoría son corruptos. Jóvenes y señoritas, vamos a concluir nuestro tema del día de hoy con las preguntas para estudio. Semana 15, pregunta 1. Es uno de los propósitos del Sistema de Integración Centroamericana. 2. Es uno de los órganos que pertenecían a la Organización de Estados Centroamericanos. 3. ¿Cómo se denomina el plan conocido como el Proyecto de Desarrollo e Integración de Mesoamérica? 4. Es una de las funciones del Comité Ejecutivo. 5. Es una de las atribuciones del Parlamento Centroamericano. Muy bien, jóvenes y señoritas, para concluir nuestro tema del día de hoy, antes que se nos olvide, porque ya se me estaba olvidando, voy a verificar si no hay unas preguntas en Telegram. Se está actualizando, muy bien. Déjenme verificar, aquí estamos. Desde lo último que leí. Cabal creo que ayuda mucho al tener presidente menor de 60 años. Ayuda a enfocarse en el futuro y no se deja manipular tan fácil, mi punto de vista. Sí, tiene usted toda la razón. No es a presidente, es a jueces. Bueno, no sé de qué se trata este asunto. Cuenta para todo funcionario público campeón. Cuenta para todo funcionario público. Qué interesante. O sea, mayor de 60 años. Se fueron entonces. Lick, disculpe, leyendo el estatuto de la Corte Centroamericana, ya les indiqué que no voy a responder ninguna pregunta de la Corte Centroamericana. Por la misma situación. Disculpen ustedes, pero es parte de su tarea. No puedo responder ninguna pregunta de eso. Lick, buenas tardes. ¿El Parlacén resguarda a los expresidentes de Guatemala o no es así? Sí, es así. Y no solamente a los de Guatemala. Salvador, Honduras, Nicaragua. Creo que Costa Rica ya no tiene Parlamento Centroamericano, o sea, no tiene diputados para el Parlamento Centroamericano. Entonces, perdón, Ofelia, pero yo lo indiqué claramente al principio de la clase que no iba a responder ninguna pregunta porque su tarea se basa en la Corte Centroamericana de Justicia. No puedo responder ninguna pregunta de ello. Tienen que responderlo ustedes sus preguntas. Muy bien, jóvenes y señoritas, el día de hoy los dejo libres temprano. Agradezco mucho la atención a su curso. La próxima semana concluimos el curso con la semana número 16. Ya solamente ustedes estarían preparados para su examen final. Les pido, por favor, estudien todos los temas. O sea, no solamente las preguntas. Ya les indiqué desde el primer parcial. Claramente, tenemos el derecho de cambiar las preguntas. Muy buena tarde.